Buenas tardes. Antes de dar inicio a las conferencias, les rogamos tengan a bien apagar los celulares o en su defecto colocarlos en modo silencioso. Muchas gracias. En el encuentro de esta tarde escucharemos a dos cultores del tema sanmartiniano, Mario Tesler y Emilia Eda Menotti. Mario Tesler es licenciado en Bibliotecología y Documentación, egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad del Museo Social. Fue docente universitario. En 1985 se lo designó investigador ad honorem en el Instituto de Historia Argentina y Americana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó decenas de libros y artículos en varios países de América y Europa. Actualmente está a cargo del Archivo Institucional Histórico de esta Biblioteca Nacional. Es autor del libro Los recuerdos de Bernardo de Irigoyen sobre San Martín y sus cambios oportunos. Ha sido esforzado impulsor de la muestra San Martín y los libros, desempeñando una intensa actividad en su organización. Disertará sobre el tema Lecturas sobre San Martín Lector. Perdón, si consiguen elevar el tono, conmigo no va a haber problema, pero por ahí, para la profesora Menotti va a ser necesario. De tres mujeres de nuestro quehacer bibliotecológico, pude apreciar que se han ocupado de José de San Martín y su vinculación con el mundo de los libros, cada una dirigiendo su atención hacia aspectos aparentemente distintos. La primera de ellas fue Josefa Emilia Sabor, quien pronunció una conferencia el 13 de septiembre de 1950, organizada por el Centro de Estudios Bibliotecológicos sobre San Martín y los libros, aunque al ser publicada al año siguiente se le puso por título San Martín y la cultura. Muchos años después, una de sus hermanas y también colega, María Ángeles Sabor Riera, en el primer tomo de contribución al estudio histórico del desarrollo de los servicios bibliotecarios de la Argentina en el siglo XIX, dado a conocer en 1974 por la Universidad del Noreste, dedica particular atención al inspirador o director fundador de las bibliotecas de Mendoza, Santiago de Chile y Lima. Se completa esta trilogía con la investigación bibliográfica y documental efectuada por María Adela de Buquianico para el libro Los Caminos de la Lectura, las Bibliotecas del Libertador, del cual es autor Pedro Luis Barcia, editado por la empresa Autopistas del Sol en el año 2012. Sabor, en el opúsculo San Martín y la cultura, señala que la conmemoración del centenario de su fallecimiento fue propicia para tratar algunos de sus comportamientos, tanto privados como públicos, estimando haber sido descuidado hasta entonces por los historiadores o tratados de manera superficial. Esta renombrada bibliotecaria, laureada por su aporte en el campo historiográfico con los premios de la Academia Nacional de la Historia y de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la citada conferencia San Martín y los libros, luego editada por el Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo Social Argentino, señaló entonces que Mitre, Bartolomé Mitre, aún reina con todos los honores entre quienes historiaron la vida de San Martín, pero también le atribuye haber fijado algunas premisas erróneas sobre este, que se repiten indefinidamente o que, si en honor a la verdad, han sido ya rebatidas por historiadores posteriores, sigue corriendo entre la gente y resultan difíciles de desterrar. ¿Por qué dice esto Sabor y en qué se relaciona con nuestro tema? Pues porque en el epílogo con que cierra su historia de San Martín dice Mitre, entre otras cosas, que éste acusaba deficiencias intelectuales. Y esta apreciación
que no es fácilmente sostenible, explica también el silencio o la falta de interés que pone Mitre al analizar sus proyectos y realizaciones culturales. La autora explica este desacierto de Mitre, que no diferenció entre los años que San Martín cursó en las escuelas y lo que adquirió por su propio esfuerzo, con lo cual esta falta de distinción es lo que llevó a atribuirle un grado de deficiencia intelectual que estaba en relación directa con su falta de títulos y no con las dotes, preparación e ideas generales que se desprenden de su comportamiento, de sus actos de gobierno, de sus cartas, de sus escritos. Mitre no se ciñó a lo inicialmente prometido y limitó su historia de San Martín al rol desempeñado por él en el proceso de emancipación sudamericana, desde 1812 hasta 1822, dejando de lado lo vivido por su biografiado entre 1777 y 1811, como también sus últimos 28 años, desde 1822 hasta su fallecimiento en 1850. Por esto podría ser eximido de haber omitido referirse a los libros y las lecturas en la formación de San Martín, a la presencia de autores clásicos y a los modernos de aquella época en sus librerías, a su interés por la creación de bibliotecas públicas, a su preocupación por el acceso irrestricto de todos al conocimiento. Pero quien recibió de Josefa Balcarce y San Martín el mayor legado documental de su abuelo materno, no podía ver en él deficiencias intelectuales, tan solo por el escaso acopio de conocimientos metodológicos recibido en las aulas y negar que con holgura compensó esa carencia sumando una considerable formación como autodidacta. Para llegar a esta conclusión, le hubiese bastado a Mitre con la pieza que venía en el legado, donde estaba el detalle manuscrito de los libros que se hallaban encajonados en Mendoza, pertenecientes a él, y llevados consigo desde su partida de Cádiz a Londres, y luego traídos a través del Atlántico a Buenos Aires hasta su casi total distribución para bibliotecas públicas durante la campaña militar. Al publicar María de los Ángeles Sabó Riera en 1974 el libro sobre los servicios bibliotecarios argentinos en el siglo XIX, ya se conocían varios de los importantes estudios sobre San Martín lector y otros aspectos íntimamente relacionados con el valor que él asignaba a los libros, si es que estos estaban al alcance de los pueblos. Tema este que curiosamente ya había interesado a hombres formados en distintas profesiones y dedicados a la historiografía no rentada. En lo referido a San Martín y los libros, la bibliografía que sirve de sustento a esta autora incluye los trabajos de José Pacífico Otero, Teododo Callebois, José Torre Rebello, Adolfo Espíndola y Juan Carlos Zuretti, que comentaré brevemente. Después de manifestar inicialmente que sería absurdo parangonar la formación intelectual de Belgrano, educado en el Colegio de San Carlos y en las universidades de Salamanca y Valladolid, con la de San Martín, que muy escasamente frecuentó las aulas, Sabó Riera reconoce que si a éste le faltó la preparación metódica que dan los institutos de enseñanza, le sobró inteligencia y voluntad para convertirse en un autodidacto. Además, cabe señalar, sin mengua alguna para Manuel Belgrano, que cotejados los listados de libros que pertenecieron a cada uno de ellos, se comprueba que el interés de San Martín supera al de Belgrano en el gusto por la diversidad temática. En sus viajes por el conocimiento abarcó muchos más caminos. En las páginas siguientes del libro de Sabó Riera ya aparece la figura de San Martín tratada en cuanto al tema principal de su estudio, la participación de él
en el origen de las bibliotecas de Mendoza, Chile y Lima, recurriendo para ello a cuanto aportaron los citados autoradores que le precedieron. María Adela Di Bucchianico, bibliotecaria y documentalista, logró dar con las portadas de los ejemplares correspondientes a la misma tiradas de las que acompañaron a San Martín lector. Esto permite ahora ver los rostros de esos libros, como lo manifiesta Pedro Luis Barcia. Es de estimar que este trabajo enriquecedor, en buena parte, ha sido posible gracias al concurso de las nuevas tecnologías. Con el libro de ambos autores, dado a conocer sobre las bibliotecas del Libertador, se han superado holgadamente los anteriores detalles de sus librerías, esto es, las descripciones bibliográficas, tipográficas y el ordenamiento sistematizado por materias y temas. También hoy se puede hablar sobre los libros de las primeras lecturas, las lecturas potenciales de San Martín, gracias al trabajo de reconstrucción efectuado por el militar español José María Garate Córdoba, con los cuales no hay constancia de que los hubiera conservado formando una librería inicial. En cambio, gracias al listado existente en el Museo Mitre, se sabe a ciencia cierta los títulos que componían la primera y se conoce la nómina de la mayoría de aquellos ejemplares de su segunda y última librería en base a la donación de su yerno Mariano Balcarce, efectuada a la Biblioteca Pública de Buenos Aires. ¿Por qué digo la mayoría y no todos los libros de su última librería? El espontáneo desprendimiento de algunos particulares que donaron al Museo Histórico Nacional y al hoy complejo museográfico provincial Enrico Duebaondo ejemplares de aquella última librería mostró que Balcarce envió tan solo un lote a Carlos Tejedor, entonces director de la Biblioteca Pública. Siempre está presente la duda entre los investigadores si en alguna colección privada aún se atesoran otras piezas más de su última librería. Estoy en condiciones de adelantar que sí. Entre los libreros y anticuarios recientemente consultados, fui informado con precisión por uno de ellos de un coleccionista poseedor. Conseguí verlos. Son dos. Constaté que San Martín dejó en ellos estampada su pertenencia. En uno de estos ejemplares se guarda la tradicional carte de visite con la fotografía de su hija Mercedes y en el reverso un texto de su puño y letra para quien recibió el ejemplar como obsequio recordatorio. En cambio, la obra de Hugo Grotius, traducida al francés sobre el derecho de la guerra y la paz en 2 tomos, que fue regalada por el Círculo Militar al Regimiento de Granaderos a Caballo, perteneció a la primera librería de San Martín. Pero si bien el año 1950, centenario de su fallecimiento, fue propicio para conocer algunos de sus comportamientos privados y públicos, las lecturas sobre San Martín lector habían sido iniciadas por algunos historiadores en décadas anteriores. Habiendo colgado su hábito sacerdotal y después de obtener el título de abogado, José Pacífico Otero, admirador de José de San Martín, y por impulso, aquí va un dato curioso, del pintor Benito Quinquela Martín, fundó en abril de 1933 una asociación civil, el Instituto Sanmartiniano. Otero se dedicó al culto sanmartiniano, para lo cual estudió la vida y obra de José de San Martín, abrevando en bibliotecas y repositorios de documentos de varios países americanos y europeos. Después de 7 años, el resultado de sus desvelos lleva por título Historia del Libertador Don José de San Martín, obra en 4 voluminosos tomos, cuya edición príncipe fue impresa en 1932 por un taller tipográfico bruselense. A manera de apéndice en el tercero de estos tomos dedicado al Libertador
y el protector del Perú, es decir, a su rol entre los años 1820 y 1822, aparece por primera vez el inventario de los libros que ofreció como obsequio al crear la Biblioteca de Lima, hoy preservado en el Museo Histórico, en el Museo Mitre, perdón. Otero acostumbró a incorporar la puesta al día de sus posteriores investigaciones sobre este personaje en sus conferencias y artículos, de los cuales San Martín y la Biblioteca de Lima, dado a conocer por el diario La Nación el 11 de agosto de 1935, trae su opinión sobre la relación personal entre San Martín y los libros. Al publicar el inventario de su acervo bibliográfico, había dicho que este documento permite apreciar la curiosidad bibliográfica de San Martín y en el mencionado artículo señaló como uno de sus rasgos que ante todo y sobre todo era un lector asiduo, un espíritu altamente curioso. Conocido el contenido de este inventario, el artillero naval e historiador Teodoro Caillois, en 1938, desarrolló el tema La cultura del general San Martín en el boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que ustedes pueden ver en una de las vitrinas que está casi cerca de la Sala Ortiz. Acepta Caillois que se haya formado el concepto de haber sido escasa su cultura, como que San Martín llevó desde niño una vida de regimiento en interminable campaña y que además, sabemos, cometía enormidad de faltas de ortografía. A esto responde argumentando que aquella ortografía deplorable, un tanto compensada con la caligrafía que era excelente, se debía a la falta de preparación básica de San Martín y a la escasa importancia que atribuía seguramente a la ortografía. Y agrega, ser los errores ortográficos muy general en la época, aún entre personajes que habían recibido instrucción esmerada. Contra esta muletilla de su deficiencia ortográfica arremetió Jaime Molins en el artículo publicado en la prensa el 4 de julio de 1965. Poeta, declamador e escritor, Molins la califica de insidiosa y trivial y sostiene que cobró mayor difusión a fines del siglo XIX, en voces que propugnaban la endeblez de la cultura, entre ellas la de Adolfo Pre Carranza, a cambio de lo cual destacaban de él ser hombre de astucia y de largas vistas. Quien adhirió en 1986 a pie juntillas a lo dicho por Caillois fue el cardiocirujano René Favaloro. En el capítulo 5 del libro ¿Conoce usted a San Martín?, pero recordando de él que sí supo cuidar el estilo de su redacción cuando estimó necesario. Para Caillois la cultura de San Martín fue pues de hechura propia, la poseyó a ponchazos. ¿Cómo y cuándo le fue posible? Hay testimonios que desdicen a aquellos que subestiman su formación, sobre pretexto de haberse reflejado en una correcta ortografía. Caillois recuerda en general que aquellos concuerdan en lo agradable de su trato y conversación, que poseía buena ilustración general, podía tocar en forma interesante cualquier tema y constituía figura central donde quiera estuviese. A 3 meses de la total destrucción de la Biblioteca Nacional del Perú, a causa de un incendio, Caillois, el 17 de agosto de 1943, ocupó la tribuna de la Asociación Cultural de Bibliotécnicos para abordar el tema San Martín y la Biblioteca de Lima. Al año siguiente, esta disertación fue editada por el Instituto Cultural Joaquín B. González, con un oportuno prefacio del docente y escritor Pedro Franco, también conocido por su seudónimo Celso Tíndaro. Después de referirse a la pérdida bibliográfica, hemerográfica y documental sufrida por los peruanos, se ocupó nuevamente de quien fue el fundador de su instrucción personal y conocimientos en algunas disciplinas,
considerándola moderna, concreta y liberal. Luego dedicó casi el resto de la exposición a analizar por materia y sus cantidades el contenido del inventario de la donación de San Martín a esta biblioteca peruana. El ordenamiento de Callebois es el antecedente inicial del encarado décadas después por Pedro Luis Barcia en el libro Los caminos de la lectura, las bibliotecas del Libertador. Como homenaje de un argentino a Ricardo Rojas, el 7 de agosto de 1948 apareció San Martín, amigo de los libros, del cual es autor Raúl Aguirre Molina. El propósito que le animó a hacer este libro aparece así sintetizado: demostrar que San Martín fue un apasionado por los libros, propulsor entusiasta de la cultura popular y admirador respetuoso del talento y de la ilustración. Este autor, oficial superior de nuestro ejército, muestra en todo momento su admiración por aquel guerrero de austeras y sobrias costumbres, cuyo bagaje personal no completaba la carga de una mula, y en cambio entró a Lima seguido por un millar de volúmenes de temas y autores diversos. Todos los capítulos de este libro presentan igual característica. El autor va exhibiendo en cada uno de ellos documentos probatorios, en muchos casos transcritos íntegramente. De estos documentos es de particular interés la nota con el detalle de aquellos libros que se habían elegido de los ofrecidos por San Martín a la Biblioteca de Lima, y también las piezas que le fueron devueltas, entre las cuales se encontraban, además de libros, papeles manuscritos e impresos periódicos. Todavía está pendiente saber con exactitud el destino de todos los ejemplares que no quedaron en la Biblioteca Nacional de Lima. Si bien los apremios económicos de su familia obligaron a José Torre Rebello a iniciarse en la vida como vendedor de diarios, como autodidacta llegó a consagrarse uno de los más serios y prolíficos historiadores argentinos. La figura de José de San Martín, lejos de estar ausente en el inventario de sus trabajos, ocupa todo un capítulo de su bibliografía. Torre Rebello publicó sobre la ascendencia de San Martín, el acta de bautismo, sobre sus padres, el pueblo que lo vio nacer, su presencia en España, el regimiento que creó en los cuarteles del Retiro, su misión libertadora, él y el Congreso de Tucumán, su dignificación de los aborígenes, las cartas recibidas y su amistad con Simón Bolívar, Manuel Belgrano, Ramón Castilla y Bernardo O'Higgins, el ostracismo, su retiro a Europa, el retrato que de él hizo Juan Pablo Núñez de Ibarra, San Martín y la ilustración del pueblo, la primera imprenta de Mendoza, la correcta grafía del nombre de su esposa y el traslado de sus restos. Después de todos estos aspectos encarados sobre San Martín, era casi de obligado que Torre Rebello se ocupara de sus libros, máxime su apasionado interés por difundir todo cuanto se relacionara con la historia del libro, las bibliotecas y la lectura. Cuando ya se conocían algunos detalles sobre aquellos libros que poseyó San Martín al morir, donados por su yerno en 1856 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, gracias a las publicaciones de Teodoro Callebois y Raúl Aguirre Molina, Torre Rebello preparó el catálogo de la última biblioteca del Libertador Don José de San Martín, publicado en 1949 por el órgano de difusión del Instituto Nacional Sanmartiniano. Para este breve trabajo, Torre Rebello tomó documentos del libro San Martín, Amigos de los Libros, de Aguirre Molina, y una descripción de cada libro que le facilitó Raúl Quintana, vicedirector de la Biblioteca Nacional. Salvo un escueto comentario sobre el libro del viaje alrededor del mundo de Bougainville, este artículo no tiene otro aporte meritorio. En el transcurso del año 1950, durante el cual se recordó a San Martín en el centenario de su muerte, aparecieron dos libros que se ocuparon particularmente de él
como lector. Estos son El Libertador y el libro de Adolfo Espíndola y El General San Martín y la cultura de Juan Carlos Zuretti. Espíndola, en el mes de mayo, adelantó una parte del tema en la 13ª entrega de su publicación periódica, con el título San Martín, amigo del libro. Pero transcurrió todo el año 1950 y recién el 30 de diciembre se terminó de imprimir su libro El Libertador y el libro. Cualquier referencista profesional, es decir, bibliotecario de consulta, acostumbra a fijarse quién es el autor. Por eso, de cada uno de los citados indico su profesión. Pero creo casi redundante hacerlo en el caso de Espíndola, si leo de la última página la primera línea que aparece en el colofón. Este libro fue impreso por orden de su autor. Sí, Espíndola era general de brigada. Este libro contiene el texto ampliado de la conferencia que leyó el 16 de agosto de 1948 en la Asociación Amigos del Libro. Pero Espíndola venía trabajando en el tema desde mucho antes, por considerar de importancia todo lo que se refiere a la evidente cultura general y a la cultura militar superior del prócer. Para él, San Martín constituye sin duda un caso notable en la historia militar universal de un gran capitán que desarrolla sus gloriosas campañas llevando consigo su librería a través de montañas, de campos y de mar. En coincidencia con las autoras y autores aquí glosados, este autor arriba a la conclusión que San Martín amplió y perfeccionó su instrucción general por medio de su esfuerzo personal de autodidacto. En este aspecto, el interés de San Martín por los libros fue analizado por Espíndola descartando aquellos adjetivos que no le son a su medida. No fue bibliólata, término con el que se define al que posee libros sin conocer su contenido, y esto es bastante frecuente. En oportunidad de incorporarse el general José María Sarobe como miembro de número a la Academia Nacional de la Historia, esto ocurrió el 8 de junio de 1940, Ricardo Rojas, al recibirlo en nombre de sus pares, dijo de él: ha leído su biblioteca, en alusión elíptica a otro general que sí era bibliólata y cuya importante colección le fue adquirida a sus herederos por el gobierno del Perú el 6 de marzo de 1945. Para Espíndola, no llegó San Martín al extremo de la bibliolatría. No era para él los libros objeto de culto. No fue bibliómano por no haber tenido libros simplemente por manía. No fue bibliógrafo por haberse negado a mostrarlos o prestarlos y en cambio los ofreció en donación. El mismo día que se conmemoraba el bicentenario del nacimiento de San Martín, el 25 de febrero de 1978, en el suplemento alusivo del diario La Nación se incluyó un artículo titulado Bibliófilo y pintor, de Osvaldo Loudet. Médico y criminólogo, Loudet, cada vez que se refiere a San Martín, lo llama bibliófilo, y hasta bibliófilo ambulante y bibliófilo apasionado. Pero San Martín fue bibliófilo como pero San Martín no fue bibliófilo como equivocadamente lo califica Osvaldo Loudet. Por cuanto bien dice Espíndola, no se dedicó a coleccionarlos por su valor, rareza, encuadernación o alguna otra particularidad. Si bien la etimología del vocablo bibliófilo señala a quien ama los libros, este adjetivo bien sabía Loudet que desde mediados del siglo XIX lo reciben solamente los coleccionistas. Para Espíndola, la relación que San Martín entabló con ellos es de amigo del libro. Los leyó y a cambio del saber que le brindaron,
los cuidó, los llevó a todos los lugares donde le tocó residir y actuar, y por último los donó para bibliotecas públicas. 3 días antes de finalizada la impresión del libro de Espíndola, el 27 de diciembre de 1950, apareció el ensayo conmemorativo del odontólogo y docente Juan Carlos Zuretti sobre el general San Martín y la cultura. Lo publicó el Instituto de Didáctica San José de Calasanz, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Todo este volumen de 184 páginas está relacionado con San Martín y los libros, pero es la primera parte del capítulo 4 dedicado al general San Martín y su amor a los libros y al arte, donde Zuretti ofrece un estudio sobre San Martín lector que va desde el deletreo elemental llevado cuando se alejó del virreinato del Río de la Plata hasta su madurez intelectual obtenida por un esfuerzo de autodidacta. El peruano José Agustín de la Puente Candamo, según lo manifiesta en su libro de tesis doctoral San Martín y el Perú, planteamiento doctrinario publicado en 1948, puede saberse quién es San Martín a través de su librería. Otros autores coinciden con esta opinión. No importa que por las cantidades de libros los temas históricos y literarios ocupen los lugares de preferencia. Él es ante todo un hombre militar y político. Así también lo vio Zuretti, aunque su ensayo era para que los educadores y las personas amantes del gran capitán conozcan en sus fundamentos documentales su cultura y su actuación a favor de la misma. Para dar prueba de su interés por cultivarse, Zuretti agregó citas de la correspondencia de San Martín, seleccionadas entre los coleccionistas, editadas con sus documentos y testimonios de algunos de los contemporáneos con los que mantuvo trato de diversas índoles. Nada más. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la profesora Emilia Eda Menotti, egresada con el título de profesora de Historia del Instituto Superior del Profesorado. Fue vicedecana de Historia en la Universidad Argentina John Kennedy, profesora titular extraordinaria de Historia de América en la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón. Es miembro vitalicio del Consejo Académico de la Sociedad Argentina de Historiadores, presidente de la Sociedad Bolivariana de la República Argentina y del Instituto Cultural Argentino Ecuatoriano. Miembro de la Comisión de Estudios Históricos Navales del Instituto Browniano, miembro correspondiente de la Academia Sanmartiniana, del Instituto Nacional Sanmartiniano y académico de número del Instituto Nacional Browniano, que actualmente preside. Entre los años 1987 y 1994 fue directora del Centro de Estudios Nacionales. Codirigió la obra en 7 tomos Arturo Frondizi, Historia y Problemática de un Estadista. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Para quienes trabajamos en el Instituto Nacional Sanmartiniano nos consta la calidad humana e intelectual de la profesora Menotti. La profesora Menotti expondrá sobre la libertad y la cultura en el ideario sanmartiniano. Hablar sobre José de San Martín es misión por demás honrosa, porque pocas figuras como la del gran capitán tienen el valor de proporcionar al destino humano su más alto y positivo sentido, el de su eterna liberación. En este mundo, con progresos de indescriptible proyección, con la primacía de la informática y logros impensados en el campo científico, siguen teniendo vigencia las ideas de quienes nos han dado patria, porque su pensamiento ha sobrepasado los límites geográficos y temporales, manteniendo un carácter rector y ejemplarizante. Bartolomé Mitre afirmó que sus trayectorias y reflexiones
obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan a las corrientes permanentes y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental. Para tener una concepción totalizadora de la libertad y la cultura en el ideario sanmartiniano, debemos penetrar en su pensamiento, en el acento de sus requerimientos libertarios, en su honradez ante los fervientes reclamos ciudadanos, su respeto a la ley y su inclaudicable credo educativo, porque su grandeza se yergue sobre el trípode del coraje, la inteligencia y el patriotismo. Arquetipo emblemático para los argentinos por su conducta pública y privada, regresó a su tierra natal para emprender una campaña magistral y brindar los beneficios de la libertad, la justicia y la cultura a quienes consideraba sus hermanos. Rafael Alberto Arrieta lo definió como varón de Plutarco, según la acepción universal que atribuye a una vida la grandeza que pareciera patrimonio de la antigüedad. Es que San Martín, fiel al viejo lema, si vis pacem para bellum, si prefieres la paz, prepárate para la guerra, trajo de Europa la técnica militar de escuela, cuyos principios prevalecieron mientras dictaba proclamas o impartía órdenes enérgicas y perentorias. Su presencia hizo una revolución en el sistema de guerra de los americanos, manifestó Sarmiento en su trabajo de incorporación al Instituto Histórico de Francia. El primer empeño fue capacitar a sus soldados con una ética, una entereza, una abnegación y una visión militar que los cubrió de gloria en la cruzada independentista. La creación del regimiento de granaderos a caballo, con un proceso metódico en la preparación de oficiales y tropa, y su bautismo de fuego en San Lorenzo, fueron pasos decisorios para los objetivos que se había propuesto. Terminar con las indefiniciones del gobierno, asegurar el camino hacia la independencia absoluta de la región y cimentar la educación e instrucción de la tropa. El general Jerónimo Espejo, en sus memorias, detalló las normas impuestas por San Martín a sus granaderos. Dijo: bajo este sistema sostenido con perseverancia y hasta con vigorismo, se verificó la enseñanza de todos y cada uno de los soldados de ese cuerpo, debiendo añadir que no era una enseñanza de mera forma, ni que el jefe u oficiales tolerasen algunas pequeñas faltas de ejecución. No, señor, no se pasaba de una lección a otra mientras no se viera perfecta y bien ejecutada la anterior. Que las lecciones se enseñaban, y si causa se observa sin excusa ni pretexto de ningún género, hasta que todas y cada una de las posiciones y movimientos de táctica se arraigaban como hábito en los hombres. Así es que los soldados, educados en la escuela de San Martín, eran entonces y han sido después un modelo digno de ser imitado, pues su gallarda postura, sus airosos movimientos y su arrogante despejo, tanto en las funciones militares cuanto en las civiles y sociales. Tras este paso augural, San Martín inició su epopeya americana y con la consigna de liberar y no esclavizar, puso en marcha su ideal unitivo, porque su causa era la causa del género humano. Como gobernador intendente de Cuyo y posteriormente
con la responsabilidad del superior gobierno protectoral del Perú, demostró poseer las 4 virtudes que debe tener un hombre público según Aristóteles: ética, honradez, humildad y patriotismo. En el curso del proceso histórico que protagonizó, nunca se alejó ni modificó esos principios, y así lo demuestra en el decreto del 5 de agosto de 1821 al decir: la obra quedaría incompleta y mi corazón poco satisfecho si yo no afianzase para siempre la seguridad y la prosperidad futura de los habitantes de esta región. En su labor gubernativa sobresale ese afán por brindar renovadas metas a la población para afirmar su condición de seres libres con fórmulas normativas del Estado de Derecho. Educación, cultura, justicia, libertad de expresión son los nuevos incentivos que encaró con el mismo vigor e inteligencia que empleó para la gesta emancipadora. La ignorancia y el atraso eran los enemigos que anhelaba desterrar de las jóvenes patrias para afrontar las incertidumbres del futuro y superar las rispideces de la guerra. San Martín no podía escindir la idea de libertad del fomento de la cultura y el conocimiento, la capacitación de los habitantes de los pueblos emancipados debía ser integral para no recaer en los vicios que combatía o en nuevos autoritarismos. Junto con su mochila de soldado siempre incluía una alforja con libros. Con su genio providente pensó que la educación era un factor insustituible del desarrollo personal, en consonancia con el canon socrático que la consideraba un medio para engendrar ideas y todas las posibilidades creativas que el espíritu humano encierra. La educación significaba para él el cimiento ontológico de su dignidad. Al intuir la evolución que debía producirse en la sociedad, asumió la responsabilidad que emanaba del mandato delegado en su persona y consideró que los gobiernos no deben cuidar solamente que se multipliquen las escuelas públicas, sino establecer en ellas el método más fácil y sencillo de enseñanza, que generalizándose por su naturaleza, produzca un completo aprovechamiento y se economice el tiempo necesario para la adquisición de otros conocimientos. La idea liminar tuvo su corolario con la fundación de la Biblioteca Pública de Chile y la Nacional de Lima. El contenido de los libros, la acción, se ha referido magníficamente el profesor Texter ya. Dijo entonces San Martín: la biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar aquella para estimular a lo general del pueblo a gustar las delicias del estudio. El acervo bibliográfico de San Martín era rico, múltiple y certera demostración de la profundidad con que el libertador incursionó en el terreno de las ideas. La variedad temática y el rango de los autores certifican una inquietud intelectual que coexistía con la sólida formación del militar. La obra cultural de San Martín quedó como aporte permanente merced a la donación de sus libros, volúmenes que completaron a través del conocimiento la obra fundamental de la espada libertadora.
porque todos recordamos sus campañas, Chacabuco, Maipú, pero biblioteca, la acción de los puertos intermedios, la primera campaña a la sierra, la segunda campaña a la sierra, la marcha a Lima, pero la biblioteca, museo y escuelas. Es decir, que para él la libertad que conseguía con la espada, con la alforja, estaba también en los libros, era la libertad del espíritu. La libertad del espíritu complementaba indudablemente la libertad que daba la espada. La cuestión educativa adquiere el carácter de paradigma en su accionar, pues conocía el legado de pensadores que habían dejado una caudalosa corriente de fuentes culturales para asimilar. Nos deslumbra esta pequeña colección, ¿no es cierto?, de libros que pertenecieron o que leyó San Martín, junto a la gran colección que llevaba él en sus viajes. Vemos en francés, pero la cantidad de títulos dispares entre sí, pero todos conducentes a lo mismo, lograr fines objetivos en la formación humana. Un riguroso análisis de la realidad le permitió implementar una política educativa destinada a fortalecer las instituciones de los nuevos estados, porque sin educación no hay sociedad, expresaba. Los hombres que carecen de ella pueden muy bien vivir reunidos, pero sin conocer la extensión de los deberes y derechos que los ligan, en cuya reciprocidad consiste su bienestar. Estimulaba como un educador la enseñanza pública, escribió Ricardo Rojas en El Santo de la Espada. Y como tal, San Martín había concretado esa vocación ya al crear el Colegio de la Santísima Trinidad en Mendoza, que va a abrir sus aulas el 17 de abril de 1817. Al fundamentar la fundación dijo que si el guerrero ha sido el instrumento necesario para salvar la nación en las crisis peligrosas, el sabio debe serlo para constituirla estable y brillante en las delicias de la tranquilidad. Demos a la patria hombres útiles en todos los ramos y su prosperidad será indudable y permanente. Padres de familia, la educación es el mayor patrimonio que en herencia podéis dejar a vuestros hijos. Vocación educativa que debe ser norma de nuestra política escolar. Familia y escuela unidas, complementándose en la formación del niño. Muchas veces se mezclan los términos escuela, familia, educación, instrucción, y debemos separarlos o explicarlos correctamente. Ya en 1823, Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar, decía: escuela-familia, términos que se complementan. La educación es familiar, la instrucción es la de la escuela. La educación surge primero en el seno de la familia. La escuela instruye, forma culturalmente, espiritualmente también. Y esto es lo que sostenía San Martín durante todos sus principios educativos. A la planificación educativa unió San Martín la necesaria exaltación patriótica en una etapa que se afirmaba nuestra existencia como Estado nacional. Y para excitar ese espíritu en los niños como en el común de las gentes, dispuso que todos los jueves se presente en las escuelas en la Plaza Mayor a entonar la canción nacional. El niño cantaba el himno, esa marcha patriótica, se exaltaba al cantarlo, pero la gente que no sabía de normas, de dictados, de leyes, al escuchar a su hijo, al escuchar al niño cantar el himno, también entraba en esa situación patriótica, lo conocía y lo divulgaba. Y esto debemos resaltarlo muchísimo, este principio de San Martín, porque nos duele cuando vamos a escuela, están los niños en formación escolar, no cantan el himno.
mueven los labios pero no cantan el himno. Que sepan que San Martín ya los reunía los jueves en la Plaza Mayor para que cantaran el himno y el pueblo escuchara el himno nacional. Como protector del Perú, dispuso la creación de una escuela normal de maestros en Lima, fijando la necesidad de estudios previos para el establecimiento de una escuela normal de niñas. Dijo entonces: con el objeto de hacer trascendentales las ventajas de este establecimiento a la educación del bello sexo, que el gobierno español ha mirado siempre con una maligna indolencia, se encarga muy particularmente a la sociedad patriótica medite los arbitrios más aparentes para la formación de una escuela normal destinada a la instrucción de niñas. Y en la escuela pública, las escuelas que funda, admite a las niñas, tanto la de la gente común del pueblo, la blanca, como la de indígena. El niño indígena también debía educarse y debía ser admitido en la escuela pública. San Martín, como Belgrano y Sarmiento, posibilitó la inscripción femenina en los claustros de enseñanza, revirtiendo tendencias que inhibían sus potencialidades. Al considerar que la mujer tenía asignado un rol en la sociedad, destruyó prejuicios trastocando una concepción secular de su misión y destino. En ese sentido, vemos que fue un precursor, porque para ingresar en determinadas carreras universitarias, ¿cuánto tuvo que marchar todavía la mujer en el camino, ¿no es cierto?, social? Porque para medicina y otras se evitaba que ingresaran las mujeres a esos claustros. Ya Sarmiento, sí, todos, pero acá San Martín abrió el camino. Aspiraba a crear una educación transformadora, convertida en energía activa y propulsora de los valores más elevados, es decir, el triunfo del espíritu y la cultura. Las reformas de San Martín procuraban propagar los principios conservadores de los derechos públicos y privados y dar el triunfo a las leyes y a la tolerancia. Pedro Grases, al examinar el proceso de la liberación de América Hispana y la actuación de sus conductores, expresó que los hallaremos promoviendo periódicos, reuniendo bibliotecas para la educación ciudadana o exponiendo teorías y principios para orientar al pensamiento y fortalecer las voluntades, siempre utilizando la imprenta para divulgar la buena nueva de la emancipación. Si tenemos en cuenta que difundir la obra gubernativa en la exacta gama de sus concreciones es misión obligatoria de quienes ejercen los poderes del Estado, no podemos dejar de reconocer que San Martín, como conductor de ejércitos y como gobernante, sostuvo la importancia de la prensa para fortalecer la comunicación con el pueblo e informar sobre los emprendimientos y convicciones, porque señalaba al respecto que desde que se inventó el arte libertador de la imprenta, ha experimentado el orbe social una revolución benéfica. Sostuvo la necesidad de contar con una imprenta para dar informaciones fidedignas. Los periódicos y gacetas impresas reemplazarían las copias manuscritas que con abnegación redactaban y repartían hombres y mujeres de diversas condiciones y edades. Esta idea aparece como hilo conductor en toda la gesta sanmartiniana, porque al organizar el ejército en Mendoza para cumplir su plan continental, lo dotó de una imprenta de campaña para dar, como expresó Mitre, los boletines de sus victorias, difundiendo con ellos los principios de la Revolución Argentina que los soldados llevaban en la punta de sus bayonetas. En Perú, la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente fue el órgano periodístico que en sus páginas condensó la actuación pública de San Martín,
las medidas oficiales de su gobierno, sus ideas políticas, institucionales, económicas y sociales durante su actividad oficial, desde su arribo al Perú hasta su retiro voluntario. En las páginas de la Gaceta figuran todos los documentos que integran el organigrama planificado por San Martín, que permiten puntualizar su genio político-militar, y sus hojas constituyen una poderosa herramienta a favor de la unidad americana, expresando la esperanza de cimentar la relación entre los nacientes estados. San Martín, junto a sólidos principios basados en la libertad, dejó un mensaje sustentado en la vigencia de una moral pública irreprochable como centro de un sistema político abierto al futuro. Los redactores de la Gaceta tuvieron la satisfacción de anunciar la apertura de la Biblioteca Nacional. El protector del Perú, señalaban, ha sido el primero que ha cedido la librería clásica que trajo. Esperamos que estos ejemplos sean imitados por los demás ciudadanos amantes del bien público. Las disposiciones para arreglar la prohibición de hacer trabajar a los criados en los diarios de fiesta, de fumar en el teatro, miren ustedes, de fumar en el teatro y de admitir la entrada de libros obscenos, dieron oportunidad a la Gaceta para señalar la responsabilidad que cabía a los hombres de prensa en esa campaña emprendida con firme decisión por el gobierno de San Martín en defensa de la moral de la población. La Gaceta, como expresión del programa político del gobierno, fortaleció la conciencia del pueblo peruano. Y fue la Gaceta también la que informaba sobre otra acción importantísima que llevó a cabo San Martín dentro de ese principio de libertad y de organización para todos los estados americanos. Fue informar sobre la primera reunión de dos jefes de Estado en el continente. La reunión de julio de 1822 en Guayaquil entre el presidente de la República de Colombia y el protector y generalísimo del Perú. Y en esa reunión, la primera de dos jefes de Estado, ¿qué se decidió? Cómo podían poner fin a la guerra y organizar los estados, estas nuevas naciones americanas. San Martín, entre la pólvora, el fuego y las obligaciones del gobierno, protegió los tesoros arqueológicos de la nación, prohibiendo la extracción de piedras, minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentren en las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno, dada con alguna mira de utilidad pública. En su edición del 15 de mayo de 1822, la Gaceta de Lima anunció la fundación del Museo Nacional, destinado a resguardar el patrimonio arqueológico del Imperio Inca. El interés de San Martín por rescatar piezas que son documentos de la cosmovisión, del orden social, la vida cotidiana y el bagaje cultural de la antigua comunidad indígena, testimonia la indestructible alianza de San Martín con su tierra, que perduró aún en los días de su ostracismo. El teatro, otra faceta cultural muy arraigada en el Perú desde la época colonial, también fue protegido por el gobierno del Libertador en ese afán cultural, siempre que no excediera los límites de la honestidad y el decoro. Se dejaba constancia que los cómicos que por sus vicios degraden su profesión serán separados de ella. Quería cuidar, sobre todo en todas esas expresiones, la moral y el lenguaje. En este sentido digo que tendríamos que tener nuevamente a San Martín, porque el lenguaje en muchos medios públicos
es sumamente doloroso y chocante. Este afán por culturizar las masas, elevarlas a condición de vida compatibles con la dignidad humana, fue un desafío que nuestro continente recogió, logrando concretar su vocación democrática al superar el hecho bélico para calar hondo en el proceso sociológico. Fue entonces que los ideales sanmartinianos adquirieron la solidez de un principio sobre el que se fueron fundando leyes constitucionales, aspiración que ya habían puesto de manifiesto los representantes de la Logia Lautaro en la asamblea del año 13 en coincidencia plena con San Martín. Con motivo de la inauguración del Monumento al Libertador en Madrid el 25 de mayo de 1961, con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el ministro del Interior, doctor Alfredo Roque Vítolo, destacó que el hijo de Yapeyú no fue un sembrador a volea, porque preñadas de siglo estaban las semillas. Su espada, sable de caballería, dijo, fue como la de la justicia, fiel de balanza, porque su inquietud trascendía a la batalla. Era la ley, y político de ley, su preocupación eran los pueblos, agregando, es por su humanidad que se engrandece el héroe, y es por su civilidad que es por su humanidad que se engrandece el héroe, y es por su civilidad que se agiganta el guerrero. Más allá de los límites de la geografía de su epopeya, más allá de los anhelos de argentinos, chilenos y peruanos, más allá del conflicto histórico entre España y América, San Martín fue el luchador y forjador de la libertad como bien común,